Hola chicas, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles de un tema que realmente ha impactado mucho mi vida, es acerca del aguijón de Pablo. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 12 y voy a estar leyendo el primer versículo y después desglosaré a partir del versículo 7 hasta el 10. Y dice así: ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabes? No hay un registro específicamente de lo que era el aguijón, de lo que era el aguijón de Pablo. Pero hay algunas teorías acerca de este aguijón. Una de ellas pudo haber sido una tentación. También personas que todo el tiempo estaban encima de Pablo, causándole dolor, persecución. O también pudo haber sido una enfermedad en sus ojos, malaria, entre muchas otras enfermedades. Pero esto únicamente son teorías. Pero yo me inclino más hacia que era una enfermedad física. Entonces, Pablo hace mención acerca de un aguijón, de un mensajero de Satanás que no lo dejaba en paz. Y el aguijón es un órgano punzante, generalmente con veneno, que se encuentra en algunos insectos, tales como las avispas, los escorpiones. Un órgano que realmente cuando puya, cuando penetra, duele mucho y tiene veneno. Entonces él hacía mención de este aguijón. Y todo el capítulo en sí, el capítulo 12, se engloba acerca de permanecer humilde. Y él reconoce que Dios permitió este aguijón, este mensajero de Satanás en su vida, para que su corazón no se enalteciera, para que permaneciera 100% humilde. Porque recordemos que al humilde Dios lo mira de cerca. Entonces, cuando Pablo dice o habla acerca del mensajero de Satanás, me recuerda cuando Satanás fue delante de Dios a pedirle que le permitiese zarandear a Jod. Y recordemos que Jod era un hombre de alta posición, tenía muchas riquezas y gozaba de perfecta salud. Entonces llegó a un punto donde quedó sin nada, hasta sin amigos, y totalmente enfermo. Y su esposa, de paso, siempre le decía que maldijera a su Dios y se muriese. Entonces, en este caso con Pablo pasó algo similar. Dios permitía que este mensajero de Satanás todo el tiempo estuviese allí quebrantando a Pablo para que su corazón no se enalteciese, y él lo reconoce. Él sabe que Dios permitió eso para que su corazón no se enalteciese. Porque recordemos que Pablo fue un hombre con una alta capacidad y tuvo este hermoso encuentro con Dios. Pablo descendía de una familia de fariseos a los cuales se les inculcaba la ley de Moisés desde muy temprana edad. Entonces él creció siendo muy capacitado hasta el punto de que no daba conferencias solo de horas, sino hasta podía dar conferencias de días porque era muy elocuente. Era extremadamente elocuente, entonces podía dar conferencias de día. Y esto en la humanidad, en la carne, puede hacerse enaltecer a causa de esto, a causa de estos dones y de esta capacidad que Dios puso en él. Entonces él reconoce que Dios permitió ese aguijón constantemente para que él permaneciera humilde. Entonces debemos entender que Dios quizás permite que nosotros tengamos dones, que nosotros tengamos experiencias, o nos ha llenado de amplias capacidades de elocuencia. Y esto no quiere decir que por esta razón nosotros seamos los favoritos de Dios o tengamos que tener un alto concepto de sí, más que el que debemos tener, o que somos más que los demás a causa de estos dones, de estas experiencias que Dios nos permite tener. Entonces en este momento te pido que identifiques cuál es ese aguijón que Dios ha permitido en tu vida y el por qué lo ha permitido. Puede ser
porque un día fuiste muy muy íntimo con Dios, pero hoy ya no lo eres. Entonces Dios permite ese aguijón en tu vida, que te duela, que sea fuerte en tu vida, pruebas, dificultades, para que tú te acerques de nuevo a Él. Porque, ¿sabes una cosa? Dios no quiere que nosotros estemos lejos de Él, y Él va a hacer lo que sea necesario para que tú te acerques y vuelvas a colocar tu mirada en Él. O también puede que por tus dones, porque ves visiones, porque profetizas, porque Dios te muestra sueños o eres muy capacitado en la palabra, por esa razón muchas personas te hayan halagado y tu ego se haya elevado, y hoy en día la altivez está entrando en tu vida. Entonces Dios permite un aguijón en tu vida para que vuelvas a la humildad, porque vuelvo a resaltar que con los humildes Dios siempre está cerca y está allí, pero al altivo Dios mira de lejos. Entonces Dios permite ese aguijón para acercarte de nuevo a Él. O puede ser que hoy en día estés dudando de las cosas que un día te dijo que iba a hacer con tu vida, que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, estés dudando de eso. Entonces Dios permite ese aguijón para que pongas toda tu confianza plenamente en Dios. Entonces identifica cuál es el aguijón por el cual estás pasando en este momento, pruebas, dificultades, circunstancias o enfermedades. ¿Cuál es ese aguijón que te está doliendo, que está siendo fuerte en tu vida? Identifícalo y pregúntale a Dios el para qué está permitiendo eso en tu vida. Entonces la Biblia continúa diciendo, el capítulo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Bastarnos en su gracia. Por su gracia y misericordia hoy estamos donde estamos y somos lo que somos, no por nuestras capacidades o por lo que nosotros sepamos hacer o sepamos ejercer. No por nada de esto es que hoy tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Hoy tenemos lo que tenemos porque Dios así lo ha permitido. Y hoy estamos vivos porque Dios así lo permitió, porque entregó a su único hijo por amor a nosotros, y con ese hermoso acto nos dejó como regalo su gracia y su misericordia. Entonces debemos bastarnos en su gracia. ¿Qué significa bastarse en su gracia? Entender que nosotros no somos absolutamente nada sin Dios, que somos tan pequeñitos, insignificantes al lado de la grandeza de Dios. Eso es bastarnos en su gracia, ¿sabes? Quiero contarte un pequeño testimonio. Hace un tiempo atrás yo entré en mi habitación, en esta habitación, entré a orar a Dios, y de pronto la habitación se llenó de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, hasta tal punto que yo sentía que su santidad eran como hojillas que me cortaban en pedacitos, y yo no podía parar de llorar en ese momento, solo lloraba. Yo me sentía tan pequeña e insignificante al lado de su grandeza. Y que te quiero decir con esta visión, ¿sabes? Nosotros somos tan pequeños al lado de la grandeza de Dios, y cuando creemos que somos muy muy santos al lado de la grandeza de Dios y la santidad de Dios, no somos nada santos. Entonces Dios no quiere que nosotros luchemos con nuestras propias fuerzas o hagamos las cosas con nuestras propias fuerzas, porque Él sabe que si nosotros en nuestra humanidad logramos algo con nuestras propias fuerzas, la altivez, la prepotencia, el orgullo va a llegar a nuestras vidas. Pero si lo tomamos en cuenta Él para nuestras decisiones, para lo que queremos hacer, entonces vamos a siempre reconocer que de Dios es la gloria. Por ejemplo, si yo quiero lograr ser una gran tecladista de mucho nivel, pero solamente pienso en que voy a tener grandeza, en que voy a tener gloria, en que me van a halagar, pues Dios va a hacer algo, va a permitir un aguijón en mi vida que me haga entender que solamente de Él es la gloria, y que yo tengo esos dones y esos talentos porque Él permitió que yo lo tuviese en mi vida, y de Él siempre es la gloria, la honra y la alabanza. Entonces va a permitir ese aguijón para que yo vuelva a encaminarme por donde Él
quiere que yo camine. Por otro lado, también tuve otra visión donde, yo en ese momento estaba queriendo hacer las cosas con mis propias fuerzas y eso me generaba ansiedad, mucha ansiedad, mucha duda, mucho miedo y frustración. Entonces ese mismo día tuve un sueño donde yo me veía como una niña muy pequeñita y de pronto Dios extendió sus manos gigantes y me levantó como si fuese una pluma y me colocó sobre sus hombros. Entonces allí toda mi carga comenzó a ser más ligera. Sabes, en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones y de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, nosotros debemos lanzar nuestras ansiedades sobre Él y dejar que Él pelee por nosotros y dejar que Él lleve esas pruebas sobre sus hombros, porque así será mucho más ligero y más llevadero para nuestras vidas. Continúa diciendo la palabra: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, vuelvo a resaltar el que Dios a los altivos mira de lejos, pero a los humildes siempre los tiene cerca. Entonces, de esa forma, manteniéndonos en humildad, siempre reconociendo que de Dios es la gloria, así es cuando Dios va a depositar de su presencia en nosotros y a su vez nosotros ministrar de su presencia a otras personas, porque estaremos reconociendo siempre que Dios es el protagonista en cada momento en nuestras vidas. Y por último, el capítulo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entendemos que en medio de las pruebas, de las circunstancias, de alguna enfermedad, en medio de todo esto siempre, aunque sea difícil, porque francamente es muy difícil cuando tenemos un aguijón, una púa que todo el tiempo está penetrando en nuestras vidas. Eso duele, es difícil, pero recordemos que hay dos caminos. Está el camino ancho, que muchas personas entran por ahí porque es muy fácil transitar por ese camino, pero el camino angosto, que es nuestro camino, el camino que hemos elegido, el camino de la fe, es muy angosto y muy difícil pasar por ahí, muy difícil llegar al final. Pero al final, un día estaremos en el cielo frente a nuestro amado Dios, gozando de su presencia todos los días de nuestra vida y teniendo una eterna paz junto a Él. Entonces, reconociendo siempre que de Dios es la gloria, estando siempre, permaneciendo siempre en humildad, entonces entenderemos que Dios permite las pruebas y las circunstancias en nuestra vida, permite ese aguijón en nuestras vidas para mantenernos humildes, para mantenernos confiados en Él, para mantenernos cerca de Él. Entonces, entendiendo esto, nos gozamos porque Dios, al final, Dios nos dará la victoria.